ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Siéntese, por favor. Verdaderamente, a cada día que pasa de la Cuaresma, nos vemos siempre cada vez más sorprendidos por el Divino Espíritu Santo, que es quien inspira las Sagradas Escrituras. Y si sabemos aprovecharnos cada liturgia diaria de esta Cuaresma, realmente son principios de sabiduría extraordinaria para vivir en esta tierra y, sobre todo, lo único que más nos importa, que es alcanzar la vida eterna. Y vemos hoy, por ejemplo, en esta liturgia maravillosa, también al Espíritu Santo que habla por medio del profeta Ezequiel. Y tenemos, además, las lecciones de nuestro Señor en el Evangelio de hoy de San Mateo, ¿no? ¿Y qué nos muestra esta escritura de hoy, esta liturgia de hoy? Dios nos enseña que es fácil comenzar, pero es difícil a veces terminar. Y lo que importa a Dios en el corazón de una persona, en nuestra vida, no es tanto solo el comenzar, sino el terminar bien. Porque aquí el profeta Ezequiel dice que hay algunos que comenzaron a vivir en la inocencia, que practicaban la justicia, eran hombres buenos, rectos, generosos. Mas, en determinado momento de su vida, ellos cayeron, prevaricaron, se dejaron seducir por las tentaciones, por malas amistades, por lo que sea. Se apartaron de Dios y dice que aquel que se pervirtió no será absuelto. Dice, sino que morirá por el mal que practicó y no se le tendrá en vista la justicia, o sea, las virtudes y la santidad con las cuales comenzó o llevó una buena parte de su vida. Y sin embargo, aquel que comenzó mal, que llevó una vida incluso de pecado, que practicó la maldad, pero hay un momento determinado en que él se convierte, el Espíritu Santo dice, este vivirá por su justicia, porque él se volvió a Dios, porque él se arrepintió, porque él pidió perdón de corazón. No se le tendrá en cuenta los actos de maldad que practicó, los pecados que practicó, y Dios le dará a este la vida. Entonces vemos cómo el cielo y la vida eterna que nos jugamos en esta tierra no pertenece a los que comienzan bien, sino a los que terminan bien. Y se trata de esto, de no jugar esta vida que Dios nos da como si fuese una ruleta rusa, peligrosamente, algunos a veces abusando de la misericordia y del perdón de Dios, pensando, no, al último momento yo me voy a convertir. ¿Cuántos pensaron esto? Casi que desafiando y abusando de esa misericordia, y evidentemente terminaron mal. Mas ¿cuántos que llevaron una vida a veces muy prolongada en el pecado y terminaron en una conversión y siendo un ejemplo de santidad para otros impresionante? El caso es que tenemos que convertirnos, es lo que nos dice, es el mensaje de la Cuaresma. Y en el Evangelio de San Mateo, nuestro Señor nuevamente vuelve a subrayar esta idea. No basta comenzar, hay que terminar bien. Él termina el Evangelio de hoy con esto. Dice, con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras todavía vas de camino. ¿Qué pleito es este? ¿Qué es ir de camino? Todos nosotros, al final de nuestra vida, pasaremos por el juicio particular después de nuestra muerte. Qué tremendo el juicio particular, del que tantos santos han hablado, y hay tratados escritos sobre esto. El juicio particular que Dios va a hacer de cada uno de nosotros, de nuestra vida. En ese día del juicio particular, nosotros tendremos como un verdadero juicio a Dios, el propio Cristo, que es la misericordia, lo tendremos como juez. Y ahí se levantarán los dedos de personas
que estaban en camino con nosotros. Son personas de nuestra tierra, son parientes, amigos, vecinos, colegas del trabajo, personas que de alguna sobre todo nos conocieron de alguna manera, y ahí se levantarán los dedos acusatorios para decir: yo tengo tales cargos contra esta persona, porque ahí se está juzgando nuestra salvación o condenación eterna. ¿Cuántos dedos se levantarán? Y nos dirán: este es reo porque él cometió tales pecados, él tuvo tal motivo de escándalo, y esos pecados que él cometió pueden ser de arrogancia, de orgullo, de sensualidad, de adulterio, que está tan de moda hoy en día, tantas cosas. Y esos pecados produjeron una serie de consecuencias, dañaron a mí, o dañaron a mi familia, o dañaron a otras personas, y produjo estos efectos. También podremos ver al ángel de la guarda y también las personas que saldrán en nuestra defensa diciendo: mas yo fui beneficiado por tal acto de generosidad, por los buenos ejemplos que yo vi en él, por una vida que me estimularon a mí a cambiar también de vida y abrazar la virtud. Todo esto, como un auténtico juicio, va a salir después de nuestra muerte, de nuestro juicio particular. Y nuestro Señor dice: procura arreglarte enseguida con aquel que tiene un pleito. Si hay alguien que tiene algo para acusarnos aquí ya en la tierra, mientras estáis en camino, arréglate con él. O sea, si hiciste el mal, intenta repararlo. Intenta resarcir el daño que le causaste. No vaya a ser que te entregue al juez, al alguacil, y tal vez te metan a la cárcel. Esta es la realidad que la Cuaresma hoy nos hace pensar a todos. Y nos invita a hacer un examen de conciencia. ¿Qué mal hemos hecho en nuestra vida? ¿Qué delitos yo he cometido o a quién he estimulado para no llevar una vida santa? Más tal vez he sido ejemplo para llevar una vida de pecado, de relajamiento, de tibieza. Es el momento en esta Cuaresma de pedir perdón. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? El Salmo nos invita, dice, a aguardar al Señor, como el centinela que está esperando el amanecer, la aurora. Porque del Señor viene la misericordia y la redención abundante. Él redime a Israel de todos los delitos. Si sentimos que tenemos deudas en nuestra vida con otros que hemos dañado, antes de poner nuestra ofrenda en el altar, reconciliémonos con Dios, pidamos perdón. Aún estamos a camino en esta tierra. Preparemos que Dios venga con su misericordia, porque aquel que tuvo una vida no buena, pero al final se convierte, dice el profeta Ezequiel, Dios quiere la conversión del malvado y que viva. Eso es lo que tenemos que buscar y procurar en esta Cuaresma. Por eso no basta solo comenzar una buena obra, no basta comenzar. La buena obra hay que llevarla hasta el final. El cielo es de aquellos que perseveran hasta el final, hasta el momento en que Dios les llame. No es solo de los que comienzan. Me acuerdo en ese sentido una cosa muy bonita. Los medievales eran hombres que gustaban plasmar la historia en sus monumentos. En una catedral, no, en un claustro de un monasterio medieval en Europa, hay una cosa que llamó la atención a ciertos artistas. En unos capiteles de un monasterio medieval estaba representado en estatuas de piedra una cosa curiosa. Era un cortejo, una fila de monjes con la capucha puesta, y detrás venían unos que iban sin capucha vestidos de civil atrás de ellos, simulando un ceremonial en el convento. Y eran 3 personajes, los últimos, los 2 primeros eran más o menos jóvenes, iban
iban como que serios, compenetrados con lo que estaba. Y había uno que era el último, y ese último está representado riéndose, casi que, no mofándose, pero como viendo como que una gracia en todo eso de los monjes de la vida, ¿no? Entonces estaban los monjes, aquellos 3 amigos, 2 que iban serios y el último que iba dando carcajadas, riéndose. Y después en el siguiente capitel estaba representado los monjes y el último monje que está con la capucha mirando para el que está visitando el monasterio, y se percibe que es la misma fisonomía de aquel que se estaba riendo. Ahí, cuando fueron a averiguar el porqué de aquellos 2 capiteles, parecía que tenían relación, y es que en ese convento medieval se dio este hecho de unos jóvenes, pero ya tenían una cierta edad, que entraron a hacer una prueba, una experiencia de vocación entre los monjes. Y había 2 que eran serios, formales, y había uno que era el típico chistoso, que se tomaba todo a broma, que le gustaba vivir bien y gozar la vida. Y le parecía aquello una experiencia de vida, así una aventurita interesante para ver cómo era aquello. Y él se reía en medio de aquella situación, ¿no? Este que entró al convento con ese estado de espíritu para hacer una prueba, este fue el único que se quedó en el convento y no salió más. Se hizo monje. Los otros 2, que eran los que parecían serios, ¿qué fue de ellos? No entraron al convento. Tal vez no tuvieran vocación, o tal vez tenían, pero no correspondieron a la gracia. Y aquí de esto se trata, de comenzar, no solo comenzar bien, de terminar bien. La corona que Dios nos quiere poner es para aquellos que terminan bien. Vamos a pedir esa gracia de la perseverancia en nuestros propósitos de santidad. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo.